Buen día. Hola, bienvenidos a todos los que se conectan pues por esta vía, por tanto las personas que están conectadas por Pangea como las personas que están conectadas en mi live. Bienvenidos una vez más a Fusión Peligrosa, un show en el que hablamos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Muchísimas gracias por estar ahí conectado todos los viernes, todos los miércoles, todos los días que realmente publico esa agenda, siempre están ahí conectados buscando más información sobre educación sexual, que es lo más importante. Realmente lo que más nos mueve es saber más, conocer más sobre la educación sexual. Pues hay muchas personas que piensan que por tener años de experiencia dentro de quizá, no sé, nada más llegar a la cama, llegar a la habitación, pues sienten que tienen una experiencia magnífica y sumamente amplia de sexualidad. Pues así no es precisamente como se debería de vivir la sexología o la sexualidad, y por eso es que estoy aquí junto a una gran cantidad de profesionales que siempre se conectan apoyando el trabajo de Fusión Peligrosa y mi trabajo para, obviamente, llevarles la mejor información a ustedes y saber un poco más sobre todo lo que tiene que ver sobre sexualidad. Muy importante, recuerden que lo que deseen preguntar, cualquier duda que tengan, pues lo van a hacer cuando ya active nuevamente los comentarios al final del programa. Muchas gracias igualmente a las personas que se han conectado por primera vez en Fusión Peligrosa y quieren de repente hacer una pregunta más anónima, pues pueden hacerlo a través del DM, que todo el equipo de producción de Fusión Peligrosa pues va a contestarles y va a ayudarles. Ya tenemos por aquí a Sexología y Pareja, que está conectada, quien va a ser pues sencillamente nuestra aliada de la noche como siempre. Vamos a esperar que nos pida y de esa manera comenzamos con un tema muy, muy interesante el día de hoy. Tiene que ver con las parafilias, ¿ok? Aquí ya la tenemos. Vamos a ver si se conecta con nosotros y colocamos por aquí a Sexología y Pareja. Listo. Ok, la noche de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado en cierto modo, porque muchas personas no saben de qué va este tema y sobre todo tienen muchas confusiones. Aquí ya la tenemos. ¿Cómo estás, Eliet? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? Bien, vale, tenía una semana extrañando hablar contigo, chica. Sí, ya, el tiempo se pasa muy rápido. Bueno, para quienes están conectando de ambas cuentas por primera vez, pues les comentamos, el nombre de ella es Eliet Rojas, nos acompaña con una cuenta llamada Sexología y Pareja, es psicóloga y pues a través de terapias ayuda muchísimo a las personas para surgir y cambiar pues el estilo que tengan de pareja. De repente tienen algún tipo de problema personal y también lo pueden solucionar con una experta en el tema. De mi lado, mi nombre es Yasmik Hernández y tengo con ustedes un show que se llama Fusión Peligrosa, un programa en el que hablamos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Y nosotras, pues hoy nos vamos a atrever a hablar sobre las parafilias. Para empezar, ¿te parece si colocamos los comentarios en silencio? Ok, me parece muy bien. Buenísimo, vamos a darle aquí, cerrar los comentarios. Recuerden que cualquier duda vamos a abrir un segmento para que puedan preguntar todo lo que desean preguntar a través de esta vía del tema. Obviamente vamos a buscar la manera de hablar de parafilias, cualquier duda que tengan lo pueden hacer. Bueno, entremos en detalle de una sola vez con este tema, Eliet. Sobre todo porque la parafilia, a lo mejor quien nos está escuchando nunca había escuchado sobre eso. Es algo que poco se ve y la verdad es que pensamos que poco afecta a la sociedad, cosa que no es cierto. Si quieres, podemos comenzar hablando sobre el concepto entre parafilia y filia, que de hecho me gustaría que te hicieras el cambio entre fobia y filia, para que la gente más o menos entienda. Sí, lo que es una filia realmente es todo aquello que nos provoca placer. La fobia, tenemos el elemento del miedo, de algo que obviamente no nos da placer, es todo lo contrario. Es decir, que una filia es el antónimo de la fobia. Así es. Entonces,
obviamente en el mundo sexual no pasa desapercibido. Exactamente. Igualmente, las filias no son más, como dices tú, que atracciones hacia determinadas realidades o situaciones, ¿ok? Esa es la filia. Por simplificarlo de otra manera, es como el antónimo, como dijiste tú, de la fobia. Es todo lo contrario. No se asocian únicamente con sexualidad, muy pendiente con eso, o con algún tipo de genitales, o no tiene nada que ver con ese caso, sino que, o sea, no tiene nada que ver, no siempre se asocia a esto, sino que pueden referirse a un gusto por, de repente les puede dar algún placer, algo en la vida que no tiene que ser nada más sexual. Muy pendientes con eso. Y, por ejemplo, si te gusta la fotografía, tienes fotofilia, porque te gusta la fotografía y es algo que te da placer. Así es. Por ejemplo, como acabas de decir tú lo voy a leer porque es bastante complicado, es agorafilia, es la atracción a los espacios abiertos. Todo lo contrario a la agorofobia, que es tenerle miedo a los espacios abiertos. Entonces, es como para que vayan entendiendo qué es lo que vamos a hablar hoy. De hecho, lo vamos a hablar ahora sí, yéndonos a la parte sexual, con las parafilias, ¿ok? Las parafilias son patrones de comportamientos sexuales que mantienen a la persona un poco incómodo, ¿ok? O sea, ahí vamos a ver que obviamente necesitan tenerlo para generar placer, pero el no tenerlo les genera como una incomodidad. Entonces, ahí apóyame con esta situación. ¿Qué tengas tú por ahí? Una parafilia es un comportamiento de carga sexual, donde básicamente el estímulo que provoca en la persona es el de la excitación. Entonces, esa excitación va a estar precedida por el hecho de algún objeto sexual. Así es. Importante también. Muchísimos ejemplos. No, sí, hay muchísimos. También hay algo muy, muy importante entre la parafilia y la filia, que en la parafilia existe un daño a otra persona. Puede ser un daño a ti o un daño a la persona que le está generando esa carga sexual, ¿ok? Esa descarga sexual, por decirlo desde ese punto de vista. Entonces, existe un daño que pues, se ve presente en las parafilias. De ahí nos vamos a la parte del trastorno parafílico, ¿ok? Que eso es, pues, o son esas fantasías recurrentes, ¿ok? E intensas de excitación sexual. Son pulsaciones, comportamientos sexuales angustiosos que, bueno, o pueden ser algo que la persona no sepa manejar y que tenga que recurrir constantemente a hacerlo, o sencillamente, pues, lo perturba el saber que lo tiene. Hay algo muy, muy importante que quiero que entiendan. Hay cosas que a ustedes de repente les parece algo muy inusual en otra persona, que de repente le digan, mira, no, es que yo de verdad tengo unas ganas de tener sexo con, no sé, en el atardecer afuera en el campo. Y alguien va a decir que es inusual que esa persona tenga ese deseo. Eso no quiere decir que esa persona esté enfermo, que esté generando un patrón parafílico, ¿ok? Para nada. ¿Por qué lo vamos a hacer? Vamos a descubrir cuáles son esos patrones que se repiten para ver si ustedes, pues, o alguien que conozca, sufren de, pues, algún trastorno parafílico. ¿Tienes algo más que agregar por ahí? Sí, de hecho, un rasgo de una parafilia puede ser parte de una fantasía. Que tampoco, o sea, el hecho de que tú tengas una fantasía, imaginación, no es lo mismo que la parafilia, pero sí te da como que algunos datos o algunos detonantes de que podría existir un punto de partida en una parafilia. ¿Cuál es la diferencia? El cómo se siente la excitación. Porque no es igual tener una excitación desde el punto de vista del placer, que tú la puedes controlar. En la parafilia hay un impulso sexual que te gobierna y es la única vía donde tú puedes tener placer. Exacto. Simplemente mediante ese objeto. O sea, tú puedes tener sexo, pero solamente el estímulo lo puede generar ese objeto de placer, no hay otra vía. Y de hecho, obviamente hay un daño. Tomo mucho lo que hablamos temprano porque hay algo muy importante que las personas, yo suelo decirles o hablarles de la respuesta sexual, ¿no? O sea, es como
por lo cual uno como sexólogo o estudiante de sexología, pues va buscando la manera de explicarles cómo funciona la respuesta sexual según varias teorías. La teoría que más se ha afincado es el tema de que existe pues varias etapas en ese tema de la curva, es una curva como tal, que es lo que hace una respuesta sexual. Entonces, en ese punto es importante saber que el final de la curva de esta respuesta sexual implica tener un orgasmo, ¿ok? Y después que existe eso, hay un periodo refractario que es cuando ambas personas o cada persona pues vuelve a su estado de donde comenzó esa estimulación. Aquí nosotros nos vamos a quedar con la primera parte. La primera parte estamos hablando de la estimulación, como bien dijiste. O sea, necesitamos un estímulo para poder generar placer, pero nuestra finalidad, según las personas parafílicas, no es llegar a una eyaculación o sencillamente tener un orgasmo. Entonces eso es muy importante. Aquí hay algo que a lo mejor las personas que están viendo, obviamente es bastante denso este material y sobre todo esta parte. Nosotros vamos a hablar más adelante de la manera más fácil qué es lo que más impresiona en este tema, cómo existen tantas cosas que uno ni se imagina de parafilia y realmente eso es como lo que sé que les va a parecer más atractivo a ustedes. Sin embargo, queríamos contarles que hay personas que puede que tengan esos trastornos parafílicos y no sepan cómo lo pueden manejar. He aquí, pues, como la pregunta de cómo se diagnostica, ¿no? Entonces, hay un manual que es como la Biblia de todos los que estudiamos psicología, de todos los que estudiamos sexología, todas las personas que nos manejamos sobre todo en el tema de problemas mentales o de estudios de la mente, pues él se llama el manual DSM. Ahorita ya vamos por el DSM-5, pues que es lo que nos maneja y nos dice qué enfermedad es la que está sucediendo. Entonces esto habla sobre que se requiere que ese sentimiento pues de parafilia perturbe al individuo, ¿ok? Y que se presente como mínimo 6 meses, durante 6 meses, es decir, esa perturbación o esas ganas de tener una o de buscar el deseo sexual a través de algo sumamente inusual, tiene que durar más de 6 meses. Y por otro lado, es que esto me impresionó mucho, Eliet, y de hecho me encantaría que abonaras como psicólogo en esto. Hay algo que impresiona mucho es que no se ve tanto o no se diagnostica tanto el trastorno parafílico, porque muy pocas personas realmente pueden ver a la luz lo que está sucediendo. Hay personas que llevan a cabo esas parafilias y nadie se entera, y solamente la manera más como más viable de saber que alguien sufre de un trastorno parafílico es a través de, bueno, la ley, es decir, que ya caiga preso, que esa persona la agarren o la denuncien. De ahí es donde vamos a hablar de las parafilias que, wow, ya se está viendo. Y por otro lado, también se dice que la parafilia suele haber comenzado en la infancia por algún tipo de trauma o en la adolescencia o al principio de la edad adulta sexual. ¿Qué más tienes por ahí? Sí. De hecho, desde el punto de vista legal, por ejemplo, la pedofilia es seriamente atacada porque está infligiendo los daños de un menor de edad. Uh-huh. Y obviamente todas las parafilias, o la gran mayoría, están resguardadas en lo que es el daño emocional hacia otra persona, el daño físico, los 6 meses de remisión total, y también lo que es el hecho de que es supremamente aberrante, que incluso quizás algunas pueden parecer locas, pero es muy preocupante, uh-huh. Porque decidir ver la parte emocional de los involucrados. Aún así, la persona que es parafílica sabe que está haciendo algo mal y por eso lo esconde. Quizás por eso no estamos viendo realmente a la luz, que muchos son considerados crímenes. No todos, pero sí la gran mayoría. Exacto. Hay cosas que quizás también tienen que ver con la deprivación cultural de algunas personas, por eso también es importante la información sexual que uno tenga, ya que a partir de allí es donde uno va a tomar en cuenta cómo van a ser sus estímulos sexuales y cómo va a mejorar su propia autoestimulación erótica. Así es. Y obviamente hay traumas infantiles inconscientes o represiones infantiles de otras generaciones
que imprimen pues ese arraigamiento a que la parafilia tiene que mantenerse a través de los años en esas personas que lo ven como un estilo de vida. Exactamente. De hecho, hay algo que, como dices tú, que es como lo que ven el estilo de vida. Estaba leyendo la cantidad o los números, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho que ustedes vean por número o por estudio qué tan famoso o qué tan repetitivo es esto. En el caso de los parafílicos es muy difícil, hay muy poco, o el porcentaje de parafílicos es muy pequeño a nivel general en el mundo, o sea, es algo que no se ve tan frecuentemente. El problema de esto es que como es algo recurrente, esa persona parafílica necesita hacerlo muchas veces. Por ejemplo, como el tema, una de las que vamos a tocar, que es el hecho de estar de repente en un lugar público y querer tocar a alguien siempre, eso es lo que le genera placer. A lo mejor ustedes están en el metro y no se dan cuenta que alguien está todo el tiempo frotándolo o tocándolo y no se dan cuenta de que eso le está generando placer a alguien. Sin embargo, aunque es muy pequeño el porcentaje de la población que que tiene parafilias, pues es muy alta la cantidad de víctimas que esto se lleva, porque pues lo hacen recurrentemente, no es que pasó una vez y ya, no, es que necesitan hacerlo para poder sentir placer. Sin embargo, ese manual que tú dijiste, el DSM-4, manual de trastornos diagnósticos de los trastornos mentales, especifica que hay varios tipos de parafilia que son como que las clásicas. Exactamente. Y obviamente hay unas que quizás, como mencioné al principio, tienen algunos rasgos que tú puedes incluir en una relación sexual. Así es. Por ejemplo, está el masoquismo, el sadismo, que incluye, o sea, tiene que ver con la excitación al estímulo del dolor, y eso provoca placer. Quizás hay unos juegos sexuales que puedes incluir en una relación sexual normal de conducta aceptada socialmente, incluso consensuado con tu pareja, que puede provocar dolor, pero el hecho de hacerlo y que las dos personas estén de acuerdo no quiere decir que sea una parafilia. Exactamente. Si tú colocas elementos en el acto sexual que tengan que ver con masoquismo, con sadismo, con fetichismo, con voyeurismo, exhibicionismo, no quiere decir que tengas la parafilia. Exacto. Es cuando sigue ese patrón de más de 6 meses y es preocupante porque le está haciendo daño a otra persona. A otra persona o a ti mismo. O sea, cuando tú no lo tienes te genera algo malo. De hecho, hay otra cosa que me encanta, que me encantaría contarles, es que hay unos datos que vienen con base de instancias legales de aquí de los Estados Unidos y se dice que la paidofilia, que es una parafilia muy, muy común, pues se ve muchísimo. Es decir, de 10 al 20% de todos los niños norteamericanos han sufrido con una pedofilia, pues han estado o han sido víctimas de este tipo de parafilias. Entonces, creo que es bastante preocupante. Y por otro lado, hay otra información que me llamó bastante la atención, que es que se habla muy poco de que esas parafilias les pasen a las mujeres. Es decir, el gran porcentaje de afectados con esto son los hombres. De hecho, dice que no existen todavía muchas encuestas sobre el masoquismo o el sadismo sexual que digan quién lo hace más, el hombre o la mujer. Sin embargo, hay muchas parafilias que son, bueno, sobre todo la zoofilia, que es hacerlo con animales, pues se habla que el 8% de los hombres encuestados lo han hecho, mientras que las mujeres solo lo han hecho un 3.6%. Es decir, que se ve bastante la diferencia de género ahí, en donde son los hombres que suelen tener mayor trastorno parafílico. Sí, sin embargo, en cuanto a la zoofilia, es común en lugares donde hay campos. Exacto. Donde quizás las personas han crecido en ese ambiente y lo ven como un acto natural, aunque no sea permitido socialmente. Exactamente. Sí, de hecho, hay lugares en el mundo en donde que todavía eso no está como sancionado por la ley. Entonces, a veces la gente lo hace y no se da cuenta pues que está manejándolo de manera ilegal y que eso puede ser un trastorno. Eso también es vital. ¿Cuáles son las creencias que esa persona tiene? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué tienes por ahí de cuáles son esas parafilias más importantes? Mira, tenemos el exhibicionismo, que obviamente el estímulo sexual
lo que provoca esa excitación es exhibir, quedarse sin ropa y no les importa estar en público. Eso es lo que le genera mayor placer a la persona. Exacto. Ser exhibido y lograr exhibir. Por lo tanto, esta persona va a buscar escenarios que se adecúen a estar exhibiéndose todo el tiempo. De hecho, le va a gustar, por ejemplo, la aglomeración de personas. A eso te iba. Hay muchas personas, y de hecho les puedo decir que a una familiar muy cercano pues le pasó, una persona muy cercana, no un familiar, estaban en la playa y aquí en Estados Unidos pues había una persona que estaba, él se ponía la toalla y se quitaba la toalla y realmente estaba exhibiéndose para que lo viera una de las niñas que estaba ahí. Entonces creo que tienen que estar muy pendientes de eso porque a lo mejor dicen, no, cualquier cosa, si lo ven, denúncienlo, porque son personas que le están generando placer eso y que a la vez está haciéndole daño a alguien más. Entonces eso es muy pendiente, muy importante, porque recuerden que en el caso de que lo vea un niño o algo por el estilo, puede crear un gran trauma a futuro en su vida. Entonces eso es algo muy importante. ¿Qué otra cosa tienes por ahí? También tenemos el fetichismo, que es ese estímulo sexual en cuanto a la excitación, que es mediante un objeto en específico. Por ejemplo, se da mucho en alguna parte específica del cuerpo. Hay hombres o mujeres que les gustaría la fascinación o se excitan mucho al ver, por ejemplo, los pies bien arreglados de una mujer. O hay otras personas que les gusta, no sé, la fijación de la barbilla, por ejemplo. Bueno, la más típica, como dices tú, la más típica es de los pies. Ojo, hay hombres que les fascina, obviamente, tener relaciones sexuales y verle o tener los pies bonitos de su pareja, que lo tenga bonito, eso le encanta, pero hay otros hombres que sencillamente no pueden, o sea, si una persona que tiene los pies feos están al lado de él, sencillamente no hay manera de que tengan relaciones con él. Entonces, eso, ahí pueden ir viendo como detallitos de manías, de cosas que tú dices, eso ahí por ahí algo raro. Entonces, eso es muy importante. Hay una... Bueno, te iba a comentar, disculpa que te interrumpa. Hay una que me impresionó, de verdad, porque como de hecho lo tenías publicado tú y ya era algo que realmente lo quería comentar, porque esto se llama autopeniofilia, ¿ok? Así, autopeniofilia. De verdad es algo bastante cómico, pero es que es un fetiche y es muy extraño y además es aberrante, ¿ok? Es una persona que se puede comportar como un niño, como un bebé, y por un autopenifílico prefiere usar pañales y ser tratado como un bebé, y es sexual para los hombres. Entonces es bastante extraño, de repente es lo que puede cambiar toda tu manera de tener relaciones sexuales si estás al lado o tienes una relación con una persona que tiene algún tipo de parafilia. Sí, es verdad. Sin embargo, esa parafilia pertenece a lo que son los trastornos sexuales de parafilia no especificados. Sí, porque hay varios tipos, exactamente. Sí, porque las categorías principales son las que como que están gobernadas a lo que es la respuesta sexual inmediata en la persona. Ya hay un sinfín de maneras de excitarse en cada persona que crean precisamente una filia. Entonces, bueno, yo noté aquí varias que realmente hay muchas que cada vez que leemos, mientras más leemos y vemos, o sea, conocemos mucho más y nos damos cuenta de que hay muchas cosas por conocer. Así es, totalmente. Eso es así. Bueno, por ejemplo, también tenemos las categorías de las parafilias que están en los trastornos mentales, en ese manual. Tenemos una que es el proterismo, que la excitación se da con el hecho de rozar la piel. Así es. Esta sensación. Que eso lo pueden hacer muchas veces en alguna relación sexual convencional, pero no quiere decir que, o sea, el problema está cuando es la única vía de satisfacción, cuando es lo único que se hace. Exactamente, eso es lo que tienen, esa es la diferencia. Lo que tienen que ver es que la persona solamente va a tener como esas ganas o ese deseo sexual a través de que tenga algún tipo de actividad. Por ejemplo, en este caso del frotteurismo es que la persona esté tocando o rozando a alguien, eso es lo que le llama la atención y le genera algún tipo de deseo sexual. Y con eso tienen que estar muy pendientes porque hay muchas cosas que de repente, hay una, la que tú dices, bueno, nada, qué locura una persona que le guste tener relaciones sexuales con un muerto, con un cadáver, pues existe.
Esa puede ser muy aberrante, pero hay otras tan sencillas como alguien que le guste tocarte en la calle y no lo sepas. Entonces eso es como muy importante tener como un manual. Son muchísimas parafilias. Obviamente nosotros en estos 40 minutos tratamos de darles mucha información, pero a la vez que lo tengo muy claro, pero siempre es bueno que ingresen en internet o que no solamente en internet, que lean un poco sobre parafilias para que vean que puede estar ocurriendo a lo mejor inclusive a sus propios hijos y no lo saben. Eso es muy importante. Sí, de hecho se coloca en el hashtag glosario de parafilias. Ciertamente. Allí ven varias, muchísimas parafilias. De hecho, también una de las parafilias que habla este manual es el voyerismo. Exacto. Muy común. Muy común. Muy común, muy común. De hecho, resguarda lo que es una fantasía sexual. Porque obviamente ya lo que representa la vista, el contacto visual, es de gran atracción desde que una persona está en el área de la conquista, cuando está empezando la relación, cuando se empiezan empieza el juego de los sentidos, cuando ya empieza la atracción, empieza el deseo, obviamente cuando ya estoy como que entrando a lo que es un acto sexual, sobre todo a la mujer le va a gustar ser mirada, ser deseada, y eso tiene que ver con la fascinación de los sentidos integrados en el acto sexual. Pero entra a ser un problema cuando la única vía de excitación sexual es que te miren. No tienes sexo, no generas placer si no te miran. Exacto. De hecho, también como fantasía hay muchos que se fascinan con el hecho de poder hacer un trío como una fantasía sexual, por ejemplo, porque resguardan en él el hecho de ser mirado. Entonces, la mirada es el hecho de lo que mantiene el deseo sexual del otro. El tercer acompañante que está presente en ese acto. Totalmente. Y de hecho, y disculpa que te interrumpa, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante en otros programas. Por ejemplo, en el caso de los swingers puede haber un tema de confusión en este caso, porque hay un tipo de swinger que lo que le gusta es solo ser mirado o solo ver lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque recuerden que no podemos combinar los conceptos, por eso es que nosotros tratamos de darles sobre todo énfasis en que no a la persona que le gusta ser mirado específicamente va a tener una parafilia, sencillamente puede tener un estilo de vida que no es así, pero en el caso tiene que tener más de 6 meses, que sea algo recurrente y que además no lo deje vivir, o sea algo que no le permita tener tranquilidad mental. Hay otra parafilia que... Disculpa que no, tranquila. Punto del trigo, porque hago énfasis en esto porque mucha gente me lo ha preguntado. A todas, yo creo. Sí, es importante la estabilidad emocional de las personas que integren allí. Entonces, obviamente, si tú ves que algo no está bien, o buscas a un candidato por morbo, no vas a conocer a fondo lo que es la parte emocional y no sabes, muchas veces no vas a tener como que pues, ese punto a favor o en contra de que esa persona podrá ser un candidato a ser candidato. Así es. O sea, hay que tener mucho cuidado. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la semana pasada cuando estuvimos con el programa, nos preguntaron varias veces sobre el tema de los tríos, qué pensábamos y todo esto, por el tema de las fantasías sexuales. Recuerden que mientras que ustedes no estén como realmente seguros de querer hacerlo y que no tengan una tranquilidad mental y una salud mental, es preferiblemente que no lo hagan, porque puede cambiarles la vida así y eso puede generar un trauma. Hay otra parafilia que es bastante aberrante, se llama la coprofilia, ¿ok? Son las personas que tienen o consiguen el placer a través de las heces. Unos buscan comérsela, otros les gusta tocarla. De hecho, si nos vamos al tema de Freud, es más que todo porque se quedó ahí en ese tema de que la sexualidad pues viene medida a través de tocar o sentir o buscar la manera de tener sensaciones a través de las heces. Entonces eso es algo que puede ser una parafilia bastante infantil, pues se describe como la atracción de las heces, la persona le excita oler, puede ser que le guste degustarla, comerla, de lo que sea. Entonces es bastante aberrante ese tipo de... De hecho, una persona puede tener ambas parafilias, por ejemplo. Puede tener varias. Con la coprolacnia, que también se le dice a esa que acabas de decir.
Entonces imagínate el frotamiento de las heces, ¿no? Parece profundamente aberrante y preocupante. Pero realmente hay personas en el mundo que le provoca excitación plena y sexual. Así es. De hecho, también está, ya que entramos en esa clasificación, está algo también que se llama urofilia, que también ha incluido en el coloquio popular el término lluvias doradas, que lo ven como el hecho de la fascinación sexual o la estimulación, el éxtasis máximo, a lo que es el orine, o sea, el hecho de que te orinen. Entonces la persona va a buscar ser orinada u orinado todo el tiempo para lograr esa carga. Exacto, de verdad. Mientras, bueno, yo particularmente estoy dando unas que para mí fueron las más aberrantes, de hecho es una lista de 12, pero estoy tratando de como agarrar las que más me parecieron aberrantes en este punto, aunque hay muchas comunes que de hecho las tenemos, no, las tenemos etiquetadas, pero de verdad hay muchas que ni imaginamos. De hecho, hay una que me impresionó que se llama dismorfofilia, ¿ok? Esta es, se puede confundir como el respeto que se le tiene a una persona que tiene deformidades. Sin embargo, esta es que le atraen las personas que tienen algún tipo o están, tienen alguna, no me sale, alguna deformidad, exactamente. Tienen alguna deformidad y entonces no es que le tengamos respeto a ellos, sino que les atrae tener una persona al lado que les genere pues algún tipo de placer con una deformidad. Entonces, son bastante extrañas, pero están realmente. Y bueno, como para mí, la otra que es sumamente extraña y me imagino que a todo el mundo le impresionará, es la necrofilia. O sea, el tener excitación o placer por tener relaciones sexuales con un muerto o con un cadáver es sumamente, sumamente aberrante. De verdad que sí. De hecho, esas personas buscan trabajo en las morgues, en las funerarias, son de las que prefieren vestir a los muertos. Y es algo, no estoy diciendo, ojo, que todas las personas son obvio. así, obviamente, pero sí, obviamente van a buscar esos escenarios. De hecho, hablando de la necrofilia, noté por acá que hay una variante a la necrofilia, pero con personas dormidas. Sí, así es. Sí. Y dificulta, o sea, imagínate, no te puedes quedar dormido en un transporte público. No Imagínense. De hecho, hay algo importante también en eso, porque se habla mucho que son personas que tienen también como una fascinación con la muerte, o sea, que les provoca también o tienen algún sentimiento de querer morirse o de estar conectado con la muerte, entonces por eso también tienen relaciones con un cadáver porque están buscando ahí la plena satisfacción. Hay otra bueno, esto es bastante como extraño y me imagino que si en algún momento les sucede, pues tienen que prender las alarmas. Pues esta se llama olfactofilia, ¿ok? Y son esas personas que en pleno acto sexual les encanta oler los genitales de su pareja. Entonces, si no lo hacen, pues no tienen esa excitación sexual. Entonces, realmente lo que es el olor del cuerpo es lo que les fascina. Yo aquí anoté una que el nombre es muy largo, pero me llamó mucho la atención por su contenido. Se llama braquiproctosimoidismo. Dios mío, ¿se no lo he escuchado nunca? La introducción de la mano hasta el antebrazo en el esfínter anal. O sea, wow. Es la única vía de satisfacción sexual. Bueno. Sí. Imagínense, sí. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y yo, bueno, voy a darles les voy a dar una última y bueno, si tienes alguna otra que nos puedas dar, pues vamos a dar esa última para empezar con las preguntas. Hay una que se llama menstruofilia, ¿ok? Es la excitación por la menstruación de las mujeres y no es más que es como un fetiche sexual. De hecho, es como ver a una mujer sangrar por causa de un proceso fisiológico es lo que le resulta totalmente excitante a la otra persona, específicamente a los hombres que son menofílicos, ¿ok? Y además de esto hay y es un fetiche que lo pueden ver en la página de Fusión Peligrosa, ahí en el Instagram, que lo comenté hace un tiempo, es un fetiche que le gusta a la persona rasgar a su pareja y crearle como cortes, ¿ok? Y cuando ven que está sangrando es lo que le genera pues tener una excitación sexual.
de verdad que. Yo vi por allí la plushophilia, que significa tener excitación sexual por peluches o muñecos de felpa. Ok, imagínense. Exacto. Bueno, tienen que tener mucho cuidado. Yo voy a activarles por aquí los comentarios para ver qué preguntas tienen a través o que les gustaría saber sobre las parafilias. Recuerden que esta parte es algo bastante amplia. Nosotras tratamos de definir todo esto en 40 minutos. Sin embargo, es algo muy, muy amplio. Hay características de las parafilias, hay mayor definiciones, hay parafilias muy comunes. Entonces, creo que lo más importante es que se eduquen y busquen mucho más sobre esta información, porque, como les digo, les puede estar sucediendo, pueden tener una persona que sencillamente tiene un trastorno parafílico y ustedes no lo saben, o ustedes mismos no saben que lo tienen y, bueno, así se pueden ir descubriendo. Eso es muy importante. De hecho, para como recapitular un poquitico, las parafilias más importantes o más comunes que se ven, ¿ok? Son el exhibicionismo, como ya lo hablamos, el fetichismo, el froteurismo, que también lo hablamos, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo de ser transvesti, ¿ok? Y el voyeurismo, que es el que estuviste hablando también tú. Por aquí nos dicen, ¿cuál es la diferencia? La zoofilia y la necrofilia también. También son bastante comunes. Por aquí nos dicen diferencia entre parafilia y fetiche. Lo que pasa es, en este caso, por ejemplo, el fetiche, tú puedes tener como las ganas de hacerlo y sin embargo, el fetiche llega dentro de las mismas parafilias si realmente no tienes excitación con ese objeto. El fetiche, tú puedes tener esas ganas de tener ese objeto, lo tienes y ahí es que vas a tener una excitación sexual. ¿Qué tienes tú por ahí, Eliet? El fetichismo es un tipo de parafilia. La parafilia es la clasificación general y el fetichismo pues es una de esas clasificaciones. Es como, por ejemplo... Pero dentro del fetichismo hay pequeños fetiches. Exacto. Puedes tener uno de ellos, es lo que yo llamé rasgos, que puedes tener dentro de una fantasía o de una relación sexual y allí sí se consideran sanos porque tú estás controlando ese impulso sexual. Exacto. Cuando tú no lo estás controlando, que el impulso sexual y está infringiendo en el otro en un daño, ahí sí estamos hablando de una parafilia. Exacto, y sobre todo en el caso específico del fetichismo es una de las, o sea, está ya como condenado como una parafilia. Es decir, ya eso está como clasificado como una de las parafilias más importantes sobre las que más se ha tratado en la historia de la sexualidad. Por aquí nos dicen, ¿llega a ser malo o debe tener algún trato profesional? Obviamente, como lo vemos aquí, ha sido definido porque genera algún tipo de malestar o a otras personas o a ti mismo. Entonces, sí es algo que se tiene que tratar porque es un trastorno. Entonces, tienen que buscar ayuda psicológica si lo ven de alguna manera, si lo sufren, si lo padecen o si ven a otra persona que los tiene. ¿Tienes algo que agregar tú? Mira, no se cura, se trata. En terapia se intenta bajar el deseo sexual, se intenta buscar su historia sexual y psicológica para ver qué tipo de abuso, de trauma o cuál es el origen que realmente tiene esa persona, porque muchas veces la persona lo siente, lo vive, pero no quiere tenerla. O sea, indiferentemente de que lo tenga, sabe que es algo que no está bien dentro de él. Una vez que van a buscar ayuda es porque lo han reconocido, aunque muchos están conscientes del placer que genera y prefieren bloquear la conducta de ser mejorado, de buscar una ayuda profesional. Exactamente. De hecho, hay algo como tan importante que habla sobre es una de las filias más comunes, que es la polirrelación, ¿ok? Eso puede que no sea una parafilia, pero cuando la persona solamente desea tener relaciones sexuales con más de una persona, pues ahí también tienen que verlo. Y como dices tú, hay que aprender a vivir con eso. Si lo buscas y lo tratas con un especialista, lo vives. Además que una persona puede tener no solamente una parafilia, sino que puede tener muchísimas parafilias. Entonces, mientras más lo trates, mientras que más veas cuál es por dónde van las cosas, pues ahí vas a poder vivir con eso, como dices tú, y no generarle como dolor o algún tipo de daño, no solo a ti, sino a otras personas.
Bueno, realmente creo que hay muchas cosas sobre esto. En Fusión Peligrosa, particularmente, yo les coloco posts todas las semanas sobre cosas informativas. Y bueno, aquí van a ver, sé que varios posts sobre las parafilias y obviamente nosotros vamos a ir abarcando mucho más como el fetichismo, vamos a ir hablando sobre las que más son comunes y que muchas veces nos preguntan. Entonces, algo muy importante. Nos dice, el hecho de que te guste oler a tu pareja es una parafilia. Como lo dije antes, la parafilia se da cuando se repite y te genera un dolor o una incomodidad. Que a ti te guste de repente el olor de tu pareja es algo totalmente válido, de hecho creo que es necesario, pero cuando se habla ya del olor a tu pareja, de los genitales de tu pareja, que no tienes manera de estar con ella más allá de sentir pues esa sensación de excitación, sino oliéndola, pues debería de ver si tiene más de 6 meses ocurriendo y si eso te genera algún tipo de dolor o de incomodidad. Sí. A una persona le gusta el olor de su pareja porque está conectado con sus sentidos y el olfato en este caso es el que mayor se desarrolla. Y bueno, obviamente le va a permitir el placer y hay una reacción química en el cuerpo que a través de las feromonas permite que esa hormona tú sientas mayor placer, pero eso no quiere decir que sea una parafilia. Exactamente. O sea, hay un proceso químico que está como que permitiendo el disfrute sexual de ti. Así es. Yo creo que muchas personas de aquí en adelante van a empezar a cuestionarse qué tan loco puede ser lo que están sintiendo o no, y realmente lo que nosotras no queremos volverlos locos o preocuparlos. Exacto, no queremos preocuparlos ni nada por el estilo. Lo que nosotras queremos es que sepan un poco más sobre el tema sexual y que sepan que esto existe, que busquen la manera de ver qué patrón tienen y, como lo dijimos, pues que cumpla un patrón, exactamente, un patrón de 6 meses repetido y que les genere algún tipo de daño. Obviamente no pueden tratarlo a través de internet, en el sentido de que van a buscar algo en internet y van a ver, no, busquen un profesional, puede ser la vía que sea, pero busquen ayuda profesional siempre que tengan duda de lo que están sintiendo, que cuando tengan esa orientación va a ser muchísimo más fácil. Y bueno, nosotras vamos, si tienen alguna otra pregunta, pues nos las pueden hacer llegar. Sin embargo, pues vamos a hablar sobre esos datos innecesarios, que es la sección en donde en Fusión Peligrosa les damos los datos innecesariamente curiosos, que son esos datos que no sabemos por qué se los damos, no sabemos si son ciertos o no sabemos si los van a utilizar algún día, pero lo que sí sabemos es que son excelentes para la hora de romper el hielo y créanme que se van a reír cuando lo hagan. El primero de estos datos innecesariamente curiosos es que las zarigüeyas tienen un pene de 2 cabezas, ¿ok? Y los canguros hembras tienen 3 vaginas. Recuerden que esto es innecesariamente curioso. Entonces hay gente que va a querer ir a Australia. Total. Sobre todo los zoofílicos. Ay, no. Mira, yo tengo uno por aquí que dice que las mujeres aumentan su actividad sexual un 30% durante la luna llena. Yo no sé cómo está la luna ahorita, pero... Bueno, pero va próxima. Estén pendientes. Si no, mi astral, con eso, tienen que estar pendientes. Sí. Hay otro por aquí que es que Tailandia ocupa el primer lugar como país con mayor número de casos de mujeres que le cortan el pene a sus esposos. ¿Ok? Bueno, quizá hay mucha gente que dice, no, quiero ir a Tailandia. Bueno, ya saben. De hecho, Tailandia también, por cierto, Tailandia es uno de los países que se remonta en nivel de infidelidad de las parejas. Entonces, bueno, ya saben por qué les quieren cortar el pene. Ah, bueno, ya son otros detalles. Mira, yo tengo por acá que en Estados Unidos el sexo oral es ilegal en 18 estados, incluyendo Arizona. De hecho, yo en estos días estuve leyendo y decía que en Arizona, precisamente, es ilegal el uso de juguetes sexuales. Imagínense ustedes. No sé. Bueno, sé si usted ir a Arizona, ¿quién quiere ir a Arizona? Bueno, no sé, pero podemos contactar a alguien que viva ahí que nos diga qué tal, sí. qué tan cierto es o no. Si no quieren ir a Arizona, pueden dar muchos corazoncitos en este momento para hacernos sentir. De hecho, hay algo que me da risa. Que me dijiste hace poco, que ahorita que estábamos hablando del tema de cortar el pene, ahí hace muchos años
en la antigua Grecia, si no me engaño, la mujer podía ir a un juzgado y hablar y demandar a su pareja por tener o sea, no tener falta de erección. Entonces, la persona o el hombre para poder decir, ok, o ir en contrademanda, tenía pues que demostrar en pleno juicio, ¿ok? Pues que sí tenía una erección. Entonces, imagínense ese tema. De verdad que sí. Mira, por aquí nos dicen, ¿qué tan cierto es que la falta de sexo afecta a tu salud? Bueno, realmente no es que afecte si no te preocupa. Es decir, esto lo estuvimos hablando el día viernes con una doctora especialista en terapia sexual y el deseo sexual. Ella nos estuvo hablando sobre el tema del deseo sexual. Hay mujeres que cuando ya de repente tienen cierta edad, no por la menopausia, y esto no tiene nada que ver, hay personas que de repente ya no tienen pareja durante mucho tiempo y han dejado de lado el deseo sexual, pero por convicción propia. Es decir, que no les genera algún tipo de malestar. Sin embargo, no quiere decir que si esa persona si tiene ganas de tener relaciones o tiene ganas de sentir pues un orgasmo, ya ahí le está generando algún tipo de incomodidad y obviamente sí está afectando. Entonces, en ese caso, si a las personas que no tengan pareja, se les recomienda muchísimo el tener una autoexploración o una autoayuda como la masturbación. Entonces, más son los beneficios de tener que pues de quedarse sin hacerlo. ¿Tienes algo tú que agregar por ahí? Bueno, que el deseo se entrena, así como te gustaría tener un mejor cuerpo, por ejemplo, con la dieta y el ejercicio lo puedes lograr. Bueno, a través de la autoestimulación puedes empezar una vía de placer para tu propia sexualidad, tengas o no tengas pareja. Así es. Eso es vital, porque sobre todo hay muchas mujeres que ya de repente tienen, no sé, 60 años, 50 años y no tienen una pareja, entonces dicen, ay, no, ya eso a mí no me importa. No, señora, sí le importa. Cuando vuelva otra vez a explorarse, pues le va a importar. Por ahí nos dicen, como se volvieron locos, cómo van a bloquear el sexo oral en ese lugar si es el mejor o es el mejor tipo de sexo entre el hombre y la mujer. Bueno, de hecho, sí es algo bastante importante y obviamente lo disfrutan muchísimo. De verdad que muchísimas gracias como siempre, Eliet, me encanta siempre estar a tu lado los miércoles. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos preguntan. Hay un tema por ahí que lo tengo pendiente y sé que no me vas a ayudar en eso y es el tema sobre los adictos sexuales. Me han escrito muchísimo al DM sobre esto para saber si tienen una adicción al sexo o no y cómo la manejan. De verdad, es bastante importante. Y por aquí voy a leer una última pregunta porque me pareció muy importante. Dice, ¿alguna de ustedes hace terapias sexuales? Perdón la ignorancia, pero llegué tarde. Bueno, mira, en el caso de... Ay, vamos a colocarlo aquí. Puedes contactar a Eliet a través de Sexología y Pareja. Ella es psicóloga y terapeuta, puede ayudarte muchísimo. Y si en todo caso estás buscando algo mucho más enfocado en la parte específicamente sexual, muy enfocada porque tienes algún tipo se sientes con algún tipo de trastorno, pues sencillamente puedes ingresar en cualquiera de los posts de Fusión Peligrosa o en invitados. Ahí les voy a dejar, o siempre les dejo, doctores o sexólogos especialistas en dar terapia sexual. Entonces, no sé si tienes algo más que agregar tú. Bueno, que si realmente quieren seguir en comunicación con nosotras, pueden darle clic aquí arriba donde dice Fusión Peligrosa y Sexología de Parejas. Les van a salir dos renglones, le dan clic y nos siguen. Y allí pueden tener mayor información. Diariamente publicamos y estamos en contacto como para hacer diferentes programas. Así es, así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos dan las gracias a nosotras. Gracias por los lindos comentarios, como que estamos muy lindas. Así que, de verdad, muchas gracias. Les mandamos un beso y nos vemos el viernes en Fusión Peligrosa a las 8. Voy a tener un especial de las enfermedades que ya no se llaman enfermedades, sino infecciones de transmisión sexual. Muy pendiente, lo voy a tener con un doctor especialista en esto, así que muy pendientes a las 8 de la noche, coloquen ahí una alarma porque sé que vamos a tener muchas preguntas. Entonces, a ti, Eliet, como siempre, gracias. Pueden seguirla a través de Sexología y Parejas, con ese, muy pendientes.
Y bueno, de verdad que recuerden que Fusión Peligrosa es un programa en el que hablamos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Un besito, gracias Eliet, gracias a todos, bye bye.